Estamos en este momento haciendo parte de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, que se creó con base a la Ley 1448 del 2012, de la cual les habló ayer el doctor Ricardo Sabogal. La charla, pues, importante, por decirlo así, o gruesa de nosotros, era sobre las tipologías del despojo que aproximadamente se han encontrado con los estudios registrales que se han hecho como 25, pero la iba a dar el superintendente delegado Jairo Mesa. Por cuestiones de que se corrieron las agendas, él tuvo que ir a la oficina de registro de Plato a una situación precisamente de tierras. Entonces, pues vamos a hacer este comprimido sobre lo que es la protección y la restitución, que hacen parte de nuestra delegada de tierras en lo que tiene que ver obviamente con la parte notarial. La Superintendencia de Notariado y Registro es una de las entidades que hacen parte de la atención o de las entidades para atender a la población desplazada. ¿Cómo se atiende la población desplazada desde las notarías y las oficinas de registro? La finalidad es proteger la libre disposición de los derechos que la población desplazada tiene sobre sus predios. ¿Cómo se protegen? Pues obviamente a través de las funciones y la misión que tiene cada una de estas entidades. La atención a la población desplazada con los notarios es para que no se hagan, procurar que no se hagan transferencias de dominio sobre predios ubicados en zonas de desplazamiento o que se encuentren abandonados por la violencia. Y las oficinas de registro, ¿cómo lo hacen? Inscribiendo en los folios de matrícula inmobiliaria la medida de protección que remita el INCODER cuando se trata de ruta individual o cuando lo asigne o lo decida el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada, que hoy se denominan comités de justicia transicional. ¿Cuáles son las rutas o los tipos de protección patrimonial de bienes abandonados? Hablamos de la ruta colectiva, de la ruta individual para bienes rurales y de la ruta individual para bienes urbanos. Con la Ley 1448, entonces ya también hablamos de una protección jurídica, pero de predios que ya dejaron de ser abandonados y pasaron a ser predios despojados. La Ley 1448 de 2011, en su artículo 17, nos habla de la presunción de despojo. ¿Y por qué habla de la presunción de despojo? Dice que todos aquellos predios que se encuentren ubicados en zonas que han sido declaradas en desplazamiento forzado o que a motu propio el desplazado haya solicitado su protección de manera individual, se entienden que esas transferencias en las que se hayan visto involucradas estas personas tienen la presunción de despojo por la Ley 1448, por eso cada vez cobra más importancia todo lo que tiene que ver con la protección patrimonial a la población desplazada. La sentencia de la Corte Constitucional de este año, en la cual declaró exequible la Ley 1448 y algunos de sus artículos que habían sido demandados por inexequibilidad, determinó que los bienes abandonados son objeto de restitución por parte de la unidad. Entonces, hablemos pues así como a grosso modo de qué, cuando hablamos de protección o de ruta colectiva, ¿de qué estamos hablando? Es en el momento en que ha habido desalojo de localidades enteras por parte de actores armados al margen de la ley o que se encuentran en inminencia de desplazamiento. Este abandono de las tierras está conllevando o conllevó ¿a qué? A que haya habido una apropiación por parte de los grupos armados de esos predios abandonados y por ende una concentración de tierras en pocas manos.
Esta es la resolución para pues, aquellos a los que se encuentran en zonas donde ha habido declaratoria. Esta es la resolución que el comité municipal hace, donde determina que han habido unas situaciones de violencia que genera pues, amenazas para la vida de quienes viven en estas zonas y por lo tanto declaran el desplazamiento forzado sobre veredas enteras, en este caso es sobre un predio en la Jagua de Ibirico y declara una serie de veredas. Quiere decir que todos los predios que están ubicados en esas veredas están con declaratoria de desplazamiento forzado y por ende debe ser protegida la libre disposición de los propietarios, es decir, evitar al máximo que su libre disposición sea constreñida por los grupos armados al margen de la ley. ¿Qué hace la Superintendencia de Notariado y Registro una vez el comité informe que se ha declarado en desplazamiento forzado o en inminencia de desplazamiento forzado una zona? La Superintendencia hace una circular informativa a los notarios, dándoles a conocer cuál es la zona y las veredas en donde se encuentra el desplazamiento forzado y recordándoles lo que les estableció con la instrucción 20 del 11 de agosto del 2004, recordándoles que para poder hacer cualquier transferencia de dominio en los predios ubicados en esas zonas, requieren de la autorización del comité. ¿Cuál es la norma que nos habla de la autorización que debe traer las escrituras de compraventa? El artículo 4 del decreto 2007 de 2001, cuando dice, y me permito leer, dice que los registradores de instrumentos públicos se abstendrán de inscribir enajenaciones en el folio de matrícula inmobiliaria cuando no se incorpore la autorización del comité en la escritura pública. Entonces, aquí, al crearle, digamos, una obligación a los registradores, también le está creando una obligación al notario, porque al decir que no puede el registrador inscribir una enajenación o transferencia que no traiga incorporada en la escritura pública la autorización del comité, pues obviamente estamos ya en un paralelo de obligaciones, ¿no es verdad? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Porque no se trata que el predio que esté en una zona declarada en desplazamiento forzado se encuentre fuera del comercio como si fuera un embargo. No. El propietario puede vender el predio puede ser hipotecado, el predio puede ser rematado. Lo que se trata de impedir o lo que trató de impedir el legislador con este decreto es que se constriña la voluntad del propietario y se le obligue a firmar una escritura pública de compraventa. Entonces, el artículo 4 dice que en el evento que los propietarios de los inmuebles que se encuentren ubicados en zonas rurales declarados en desplazamiento forzado o en inminencia de desplazamiento forzado deseen transferir o enajenar los derechos que ostentan sobre esos predios y que lo quieran hacer antes de que cesen los efectos que originaron esa declaratoria de desplazamiento o ese desplazamiento forzado, deberán, es una cuestión perentoria, deberán obtener del comité la autorización para enajenar el inmueble. ¿Cómo la obtienen? Es un acto administrativo que profiere el comité, puesto que cuando el comité declara la zona con desplazamiento forzado lo hace mediante una resolución. Obviamente, cuando va a dar la autorización también la hace mediante una resolución motivada en la cual autoriza al propietario a enajenar a determinada persona el inmueble. Esta resolución debe ir firmada por el comité, que generalmente es el alcalde cuando se trata de un comité municipal o el gobernador cuando se trata de un comité departamental. La firma del alcalde como presidente del comité.
como presidente del comité, en el cual se hace la resolución motivada diciendo que se ha verificado que la persona voluntariamente quiere transferir el inmueble y que por lo tanto se autoriza su enajenación. Este es un ejemplo de resolución de autorización, la cual debe estar anexa en la escritura y el registrador en ese momento inscribe. ¿Qué ha pasado? Porque pues todos nosotros hemos tenido conocimiento de lo que ha ocurrido en la zona denominada Montes de María por haberse inscrito una serie de escrituras públicas sin la autorización del comité o insertándole una autorización con fecha posterior. ¿Qué pasa? En el momento en que se hizo la escritura pública de enajenación y no estaba inserta la resolución de autorización, no puede por una escritura aclaratoria insertarse esa resolución de autorización, porque la resolución de autorización es posterior, tiene una fecha posterior a la escritura de venta, ¿es cierto? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales se encontró este tipo o esta anomalía, digamos, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Crees que al hacer la aclaración, al protocolizar la autorización, puede ratificar el negocio anterior? Entonces, ¿queda válido? En el evento en que lo ratifique y el comité determine que efectivamente este negocio que se hizo en el año 93 se hizo libre de vicios de constreñimiento o eso, es una cosa diferente porque lo está avalando, pero es que lo que se presentó es que hacían la resolución con fecha actual como si actualmente estuvieran dando el permiso, no hacían referencia a la escritura anterior. ¿Me hago entender? No la ratificaban, sino era una resolución nueva, o sea, fue una resolución que hicieron por salir del paso y cumplir con el requisito. Bueno, cuando se levanta la declaratoria es una cosa pues importante que ustedes notarios deben tener en cuenta. El comité solamente puede levantar la declaratoria cuando la zona protegida o cuando en la zona protegida hayan cesado las circunstancias o hechos que motivaron la declaratoria. Es decir, que mientras continúe la zona declarada como de desplazamiento forzado, todo aquel que adquiera el predio, en el momento en que vaya a enajenar, igualmente requiere la autorización del comité. Bueno, para no olvidar, queremos entonces ser reiterativos con ustedes que en todas aquellas transacciones posteriores a la declaratoria debe venir la autorización del Comité de Justicia Transicional o departamental cuando no se haya creado. ¿Qué pasa? Que con la ley 790, con la ley 1448 del 2011, entonces como se unificó la ley de víctimas con la ley de restitución, entonces estos comités que venían de atención a la población desplazada pasaron a ser ahora atención de víctimas y con el decreto 790 se determinó que todos aquellos comités de atenciones territoriales a población desplazada serían reemplazados por comités de justicia transicional. Pueda que en alguno de sus municipios todavía no se haya creado el comité de justicia transicional, lo que implica que continúa funcionando el comité de atención territorial que se creó con anterioridad. Señora. Con la cual anexaron dentro de esas escrituras los actos administrativos expedidos por el alcalde con el levantamiento de la medida. Posterior al levantamiento
se vino la Procuraduría Agraria, el Defensor de Familia y varios entes de control. Hicieron varias reuniones en Vistahermosa y allí determinaron que esa declaratoria era inválida, presionaron al alcalde de una u otra manera bajo el argumento de que se iba a demandar, pues el alcalde, no muy conocedor del tema, pues decidió revocar el acto administrativo, volvieron y impusieron la medida. Actualmente, en mi notaría, entonces tengo los oficios de las oficinas de registro y también de los procesos de restitución de tierras. Envíeme la copia de la escritura donde estaba en la medida levantada y con eso pues hicieron la escritura y se registró. Y entonces vienen las personas y me dicen, doctora, es que yo efectivamente vendí porque le quería vender y llega ya el comprador y llega el vendedor. ¿Cómo hacemos? Entonces la postura de la doctora a mí me parece acertada. Actualmente yo les digo, vayan y pidan el permiso al comité transicional y el comité está autorizando los permisos a la fecha y yo estoy haciendo las escrituras aclaratorias con la ratificación de la venta de las escrituras anteriores, porque es la única manera de que efectivamente dentro de ese trámite notarial que se hizo no hubo problema alguno y efectivamente tanto uno u otro se acercan y lo hacen. Pero de otros predios se cerraron los folios de matrícula por investigaciones administrativas y entonces esa gente está bloqueada. Yo con César vendo el predio, comprador, vendedor, y entonces ni podemos ratificarnos en la venta, ni podemos ir a pedirle al comité, no podemos hacer absolutamente nada porque tenemos bloqueado el folio desde la misma oficina de registro. Sí, a mí me parece muy lógico que se ratifique como ya habíamos hablado. Si yo estoy convalidando la venta anterior a través de una resolución posterior, pues entiéndase que la escritura que se otorgó y se autorizó en su momento no se estaba vulnerando la voluntad de la persona propietaria del predio ubicado en predio de desplazamiento. Ahora, en cuanto a que los folios de matrícula se encuentren bloqueados por la actuación administrativa en la Oficina de Registro de San Martín, considero yo que si las personas, los interesados en este momento, obtienen del comité esta convalidación con fundamento en eso, la Oficina de Registro podría desbloquear el folio de matrícula inmobiliaria porque el folio de matrícula se encuentra bloqueado con una actuación administrativa, partiendo del supuesto que esas ventas se hicieron sin la debida autorización del comité. Entonces, si en este momento se allega la ratificación o la convalidación del comité a esas ventas, pues la Oficina de Registro tendría que estudiar la posibilidad de desbloquear el folio y dar por concluida la actuación administrativa, puesto que no hay lugar a hacer corrección de esa anotación, ya que la venta se hizo voluntariamente. Efectivamente quieren ratificar la venta, pero es que ellos necesitan llevarle al comité de justicia transicional, llevarle un certificado de tradición y libertad. Y me dicen, no, porque como no tenemos la autorización, pero si ellos necesitan ver precisamente ante el comité, lo que se busca es que ya la venta la hicimos, necesitamos ahora el permiso y el comité les exige el certificado. Y la oficina de registro no desbloquea el S porque no tiene, y entonces ahí quedan bloqueados y ahí queda cerrado y se vuelve un círculo vicioso. Claro, vamos a hacer una cosa, usted por favor a la salida nos recuerda el dato, porque cuando los folios de matrícula se encuentran bloqueados en las oficinas de registro, obviamente no puede expedirse un certificado, pero nosotros hemos dado a través de la delegada de tierras e incluso de la delegada de registro, la autorización que los registradores pueden expedir los certificados, dejando una constancia en el certificado que sobre él se encuentra una actuación administrativa, porque puede cambiar las anotaciones del folio. Entonces, por favor, notaria, nos indica ahorita para hablar con el registrador de San Martín y solicitarle que expida los certificados con la anotación correspondiente. Bueno.
Quiero hacerle una preguntita con relación a la protección colectiva. En el Cauca hay un municipio que tiene todo completamente está con la protección colectiva. Entonces, están necesitando levantar una parte del territorio para levantarlo. Lo están haciendo el trámite no a través del comité, sino de la gobernación. ¿Eso es posible hacerlo? A veces el gobernador dice, sí, lo voy a hacer, voy a levantar, porque una cosa es la autorización y otra es el levantamiento. Entonces, sí se puede levantar a través de la gobernación de una parte de eso, siendo la protección colectiva. Pues la misma norma autoriza los levantamientos parciales de las veredas, ¿no? Porque pues lo que implica cuando un comité declara en desplazamiento forzado 3 o 2 o más veredas, puede pasar que la incursión del grupo armado ya no esté sobre una de esas veredas, sino sobre otras, ¿cierto? Entonces, entre comillas, digamos, La Paz volvió a una vereda, entonces ellos levantan la declaratoria sobre esa vereda y continúa sobre la otra. En este caso, como el gobernador puede hacerlo en calidad del comité, de presidente del comité departamental, pero no como gobernador, porque el gobernador no fue el que declaró el desplazamiento, sino lo hizo el comité. Entonces, él en calidad de presidente departamental de ese comité puede autorizar el levantamiento parcial y esa vereda quedará ya libre de las restricciones pues para los propietarios. Pero en el caso de que nosotros, como notarios, nos llegase eso, es un error de pronto que se va a cometer, ahí uno no lo aceptaría, sino que tendría que ser el comité, no el gobernador en sí como funcionario, sino como presidente, sí. Claro. Como presidente y comité sí, pero si es la autorización, porque es que así la están haciendo. No sería, y entonces el registrador en este caso es el encargado de hacer el filtro correspondiente y no registrar la autorización, ¿verdad? Bueno, entonces pasado ya lo que es la protección colectiva, entendiéndose que colectiva es porque es sobre veredas o regiones completas, ¿cierto? Pasemos a hablar de lo que es la protección individual rural y cuáles son sus condiciones específicas. Cuando hablamos de protección individual rural, estamos hablando de la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 del 2011. ¿Cuál es la diferencia que tiene la protección individual con la protección colectiva? La protección colectiva es un ente administrativo el que dice toda esta zona quedó declarada y por lo tanto es protegido todo los predios que estén ahí. La individual es el desplazado, la víctima, el que se siente afectado de amenazas o de que se vulnere su disposición, su libre disposición. Él es el que voluntariamente va ante el Ministerio Público y dice: vea, Ministerio Público, yo tuve que abandonar este predio ubicado en determinado sitio y quiero que me lo ingresen a un sistema que se denomina RUPTA, que es el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia. Cuando usted me lo ingrese ahí, quiero que me lo informe a la oficina de registro para que la oficina de registro haga las inscripciones correspondientes y sepa que no puede inscribir ninguna escritura pública si yo no doy la autorización. Hay una cosa importante en esta protección individual, que a diferencia de la colectiva, sí, la Corte Constitucional en el 2004, cuando estableció que todas las entidades debían hacer lo que fuera posible para proteger a la población desplazada, nos dijo que debíamos diferenciar entre propietarios y poseedores. Entonces, ¿qué consideró la Superintendencia de Notariado y Registro y el proyecto de protección de tierras en su momento? Que como quiera que debía inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria la declaratoria de voluntad o la declaración de voluntad del desplazado, debía diferenciarse cuando era propietario a cuando era poseedor, ¿no es cierto? Cuando es propietario, obviamente,
limita el dominio, porque yo como propietaria dije o declaré que había tenido que abandonar el predio. Entonces implica que cuando yo vaya a vender, el registrador me diga, bueno, usted no puede vender porque usted me pidió que lo protegiera, entonces pues ahora cancele, levante esa protección que usted tiene para yo poderle inscribir la venta. Cuando es poseedor, entonces se creó un código independiente. Ustedes pues son notarios, pero conocen igualmente que para cada acto de naturaleza jurídica, la oficina de registro tiene un código registral independiente, ¿cierto? Entonces, el código registral que se creó cuando el que solicita la protección es propietario es el 0474, y cuando el que declara el abandono es un poseedor es el 0927. ¿Qué pasa cuando en mi folio de matrícula inmobiliaria está inscrita una protección o una declaratoria de abandono por un poseedor? No me restringe el dominio al propietario, no puede hacerlo porque iríamos en contravía de todo, de un derecho fundamental que es la propiedad, ¿no es verdad? Entonces, en este momento simplemente me hace publicidad. Es una inscripción de demanda, es una inscripción de demanda, entonces yo puedo inscribir ventas, yo puedo inscribir hipotecas, yo puedo inscribir remates. La ley 387 y la instrucción 15 del 2010 de la Superintendencia de Notariado y Registro en ningún momento les está solicitando a los notarios que en el caso de protección individual les anexen autorización alguna, porque esto es una cuestión en la que tiene que ver oficina de registro y desplazado. Oficina de registro, Incoder y desplazado. Bueno, ¿cuándo se cancela la medida? Como ya les dije, la misma persona, el mismo desplazado que solicitó o que declaró su predio en abandono, va ante la Procuraduría y dice, bueno, ya declaro que quiero vender mi predio o que volví a vivir en el predio, por lo tanto, yo necesito que usted me levante esa protección en el folio de matrícula. Se diligencia un formato que ustedes pues no lo conocen porque es que realmente este formato nunca va a las notarías, este va directamente a las oficinas de registro, y con ese formato el registrador cancela la inscripción y el predio queda libre de cualquier limitación de dominio para el propietario. Pero entonces les recuerdo que cuando es un poseedor no restringe para nada ni limita el dominio. ¿Cuáles son las instrucciones administrativas que a ustedes les compete y que tiene que ver pues con este tema? Está la circular 0183 del 15 de noviembre del 2001, cuando se les circuló a los notarios el decreto 2007 del 24 de septiembre del 2001. Está la instrucción 20 del 11 de agosto del 2004, donde se habla del procedimiento para enajenar bienes inmuebles en zonas declaradas en desplazamiento. La instrucción 10 del 1604 del 2010, donde hablamos de las medidas de protección de predios abandonados por la violencia en inminente riesgo de desplazamiento. La instrucción 15 del 7 de agosto del 2010, donde se habla del procedimiento registral y notarial para la protección de derechos patrimoniales de bienes inmuebles ubicados en zonas declaradas en desplazamiento forzado o ruta colectiva. Por eso hablamos de ruta individual. Les recuerdo, ruta individual cuando es la persona la que va y declara su predio, y ruta colectiva cuando el comité determina que una zona está en desplazamiento forzado. La instrucción 14 del 10 de octubre del 2012, que habla sobre el trámite notarial y su registro respecto de predios ubicados en zona declarada en desplazamiento forzado. ¿Qué pasó en esta instrucción? Están invertidas, perdón, aquí. La instrucción 14 es la que habla de las orientaciones con relación al trámite de sucesiones, cuando se encuentran inscrita cuando está un predio en zona declarada con desplazamiento forzado. ¿Qué pasó? Que habían muchas notarías o muchos notarios que se negaban pues a hacer un trámite sucesoral
porque se encontraba el predio ubicado en una zona de desplazamiento forzado. Los notarios y los registradores igualmente se negaban a inscribir porque para ellos había una transferencia de dominio. Se hizo la consulta y se determinó que aquí como transferencia de dominio, como lo habla o como lo quiere entender el legislador, que es el constreñimiento de la voluntad, no hay. Hay una transmisión de derechos. Aquí se murió la persona que era propietaria en su momento del predio que estaba ubicado en la zona de desplazamiento forzado. Al morirse él, le transfiere sus derechos a sus herederos y una de esas es la limitación de dominio que tiene el predio. Luego, el sucesor trae su predio con su regalo, que es en este caso que se encuentra limitado su dominio. Cuando él vaya a vender, solicita la autorización correspondiente, ¿cierto? Cosa distinta, exacto, cosa distinta ocurre si son cesionarios. Cosa distinta ocurre cuando se le transmite o se le adjudica a un cesionario. ¿Por qué? Porque ahí sí pudo haber estado constreñido el causante y pudo haber vendido los Exactamente, eso ocurrió igualmente en Carmen de Bolívar. Esa es una tipología de despojo en la que antes de que la persona fuera asesinada, le hacían firmar una escritura de cesión, un pagaré, en fin, cualquier cosa. Entonces, por eso hay que distinguir cuando hay cesionarios, sí hay que solicitar la autorización, cuando es al heredero, pues no hay, ahí se supone pues que no hubo constreñimiento. Pues a grosso modo o ligero, para poder que siga la doctora Patricia con la restitución, estos son los departamentos que en este momento se encuentran con declaratoria de desplazamiento forzado. Está Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, norte de Santander, Meta, Putumayo, Sucre, Santander, Tolima, Valle y Vichada. Tenemos 80.000 folios de matrícula afectados, o sea, todo el país casi. En este momento, ustedes pueden acceder a la página de la superintendencia www.supernotariado.gov.co en el link de superintendencia de tierras, delegada de tierras, abren el desplazamiento forzado y ahí están los municipios y las veredas con cada una de las resoluciones para que ustedes, señores notarios, sepan cuándo van a hacer una escritura, si está ubicada en una zona que esté con declaratoria. ¿Cuál es una de las tareas que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro para el año entrante? Es poder crear un sistema, un software, en la que ustedes, notarios y registradores, puedan acceder y buscar puntualmente el folio de matrícula inmobiliaria y puedan determinar si ese folio de matrícula inmobiliaria tiene declaratoria de desplazamiento, protección individual, si tiene restitución o si proviene de una UAF, dado que pues estas son como las cosas que nos hemos dado cuenta, que ustedes notarios pues no tienen un acceso directo. Entonces, pues esa es una de las tareas en las que se encuentra la superintendencia. Entonces le doy paso a la doctora Patricia García para que nos cuente sobre la parte de restitución.